Buen día, nosotros somos el equipo 4 de la clase de control digital impartida por el doctor Oswaldo Cuentelles y vamos a presentar nuestro proyecto final, que es un sistema de control de temperatura. El equipo está formado por Borboa Félix, Kimberly Lisset, Soria Pérez Brian Said y Soto Arce Eunice Yolanda. Un controlador proporcional integral derivado PID es un sistema de control de retroalimentación de uso común que se emplea ampliamente en procesos industriales y robótica y varias otras aplicaciones. El controlador PID está diseñado para mantener un punto de ajuste deseado, ajustando las entradas de control en función del error, la integral del error y la derivada del error. Para la elaboración de esta práctica se está utilizando un laboratorio de control de temperatura como recurso para la identificación de modelos y el desarrollo de controladores. El laboratorio de control de temperatura es una aplicación de control de retroalimentación con un Arduino, un LED, dos calentadores y dos sensores de temperatura. La salida de potencia del calentador se ajusta para mantener un punto de ajuste de temperatura deseado. La energía térmica del calentador se transfiere por conducción, convección y radiación al sensor de temperatura. El calor también se transfiere del dispositivo al entorno. Para este diagrama de bloques en Simulink, lo que se nos pide es el escalón de 50 y el bloque de hardware, que es lo que te crea cuando conectas el Arduino con el Simulink a leer los valores del sensor. Se utilizan dos bloques de salida para tomar la señal, para mandarla al scoop, para medir los datos de entrada ambiental comparándolos con los de salida. La gráfica muestra un incremento en la temperatura que al inicio es entre 21 y 22 grados hasta su valor máximo, que es de 100 grados. Como se puede observar en la primera ilustración donde está el diagrama de bloques, se utilizaron dos bloques para almacenar datos de entrada, un bloque OUT-U y datos de salida, un bloque OUT-Y. Y estos datos generan tablas de acuerdo con los valores leídos durante 600 segundos. Para ejecutar el comando data y data, una vez que se tienen las tablas con los valores de entrada y salida, se procede a implementar el comando idata, que se utiliza para crear un objeto de datos de identificación. Este objeto se usa en el análisis y modelación de sistemas dinámicos utilizando técnicas de identificación de sistemas. U es el vector o la matriz que contiene las observaciones de la entrada, Y es el vector o matriz que contiene las observaciones de salida, y TS es el intervalo que muestra el tiempo de muestreo entre ambas observaciones. Ahora utilizando SIS, Process Data PID, para estimar la función de transferencia del sistema. Como indican las instrucciones, se utiliza el comando process para obtener una estimación de la función de transferencia. El comando process se utiliza para estimar un modelo de respuesta en secuencia discreta de un sistema a partir de un conjunto de datos de entrada-salida. Para el caso de la práctica, se utiliza el modelo de respuesta de frecuencia discreta de primer orden, con retardo PID por sus siglas en inglés, First Order Loose Lead Time. Ahora comparando el sistema obtenido con los datos utilizando Compare Data SIS, aseguramos que la similitud sea mayor al 80%. Mediante el comando se realiza una comparación entre la gráfica obtenida de los valores de las tablas OUT-U y OUT-Y y la función de transferencia obtenida mediante el comando process. Como se puede observar, las gráficas tienen una similitud del 90.19%, que es superior al porcentaje de similitud requerido. Bueno, ahora en Simulink tenemos que diseñar lo siguiente. Tenemos un controlador on-off que es básicamente un bang-bang. Aquí se tiene como entrada el set point anterior, la sumatoria para la realimentación, la asignación de la ganancia, que viene siendo el bloque triángulo. También se utiliza un bloque de saturación para limitar los valores de salida, y finalmente se utiliza el bloque de función de transferencia. Un controlador
Bang Bang es un controlador binario que enciende o apaga la acción de control según si la variable controlada está por encima o por debajo del punto del ajuste establecido. Como segundo controlador tenemos el PID continuo, que básicamente el PID continuo y el discreto solo tienen el bloque de escalón unitario, que es para el set point, que es de 50, la sumatoria para la realimentación, el bloque de controlador PID, donde van las constantes obtenidas para el comando process, y la función de transferencia estimada, igual por el comando process. En el controlador PID continuo, también conocido como el controlador analógico, es un tipo de controlador que opera de manera continua y ajusta la acción de control en función de las señales de entrada y retroalimentación, a diferencia del controlador on-off anterior, que funciona en modo de encendido y apagado. El controlador continuo permite un ajuste gradual y preciso de la acción de control. Y por último tenemos el controlador PID discreto, que para esto, para realizar el diagrama de bloques, primero necesitamos pasar la función de transferencia encontrado mediante el comando process al dominio discreto. Entonces tenemos igual que B es igual a 0.004369 entre Z menos 0.9961. Tenemos abajo ya el diagrama de bloque, que se nos dice que el PID discreto es una versión digital del controlador PID que se implementa en sistemas de control digital. Dicho controlador opera con muestras de las señales de entrada y salida y utiliza métodos numéricos para para aproximaciones diferenciales e integrales. Acá abajo tenemos las gráficas de los operadores. En primer caso tenemos la gráfica para el controlador on-off. Y como se puede observar en la gráfica, al inicio se distinguen dos señales que corresponden al set point, que es la amarilla, y la función de transferencia representante del sistema, que es la azul. También se observa que una vez que alcanza la temperatura indicada por el set point, la señal correspondiente a la saturación, que es la naranja, comienza a encenderse y apagarse. Y no se alcanza a distinguir cada encendido y apagado debido a la cantidad de veces que lo tiene que hacer cada que el valor de la función de transferencia estimada suba o baja dependiendo del set point. También se observa que la saturación es todo o nada, ya que siempre se tomará en cuenta el valor cero cuando esté sobre o el valor del set point 0 de 100, cuando la temperatura se encuentre por debajo del valor del set point. En el siguiente caso, en la gráfica B, que es del PID continuo, se observa que la señal correspondiente del controlador, que es la azul, tiene solo un pico de alcance de valor 100, y conforme el valor de la función de la transferencia se va acercando al set point, este va disminuyendo gradualmente y se estabiliza cuando el valor de la función de transferencia se estabiliza en el valor del set point. Y por último tenemos la gráfica C, que es para el PID discreto, y en esta gráfica podemos notar cosas similares al PID continuo, solo se tiene un pico para la acción del controlador y después va disminuyendo escalonadamente hasta que el valor de la función de transferencia se estabilice en el set point. Para el último punto se solicita que a los tres controladores que explicó mi compañero se les aplique ahora el bloque de hardware, que esto sería solamente sustituyendo el bloque de función de transferencia por el bloque de hardware, que nos va a estar permitiendo realizar la simulación por medio de los valores que va a estar leyendo la placa. Para la primera gráfica tenemos, como se puede ver, el control on-off, que nos manda la señal cuadrada, como acaba de decir mi compañero, que es todo o nada, que podría tomarse los valores de 100 cuando todavía no se llega a la temperatura y 0 cuando se llega o se pasa de la temperatura. Es por esto que se ven las variaciones de prendido y apagado conforme la temperatura se va estabilizando en el set point, que en este caso es 55. Para el segundo controlador, que sería el PID continuo, igual se sustituye en el diagrama de bloques por el bloque de hardware. Y en este caso se tiene una estabilidad en la señal de 100, en lo que la temperatura empieza a subir y conforme se va acercando más al set point la temperatura de la placa, la acción de control va disminuyendo y hasta el punto de estar muy baja, casi en cero. Pero cuando la temperatura empieza a bajar porque el controlador ya no está trabajando lo suficiente, entonces la temperatura empieza a bajar y
cuando baja del set point establecido, entonces la acción de control aumenta gradualmente, que pueden ser estos picos que se ven aquí. Igual conforme se va estabilizando la temperatura dentro del set point indicado, la acción de control también va a tender a estabilizarse. Y finalmente, con el controlador PID discreto, igual implementando hardware, se obtiene la siguiente gráfica. Como se puede ver aquí, al ser valores discretos, la señal de control va a ser cuadrada, no como la anterior, que es continua. En este caso, en la continua se tienen picos en las lecturas, mientras que en la discreta son cuadraditos. En este caso, esta es la señal más en la que la temperatura se estabiliza antes de tiempo que los demás, porque los demás al tiempo de simulación no se alcanzan a estabilizar, pero esta es la que más se queda pegada al set point. Igual se tiene una estabilidad cuando la temperatura está muy alejada del set point de 100 para la acción del controlador, y mientras se va acercando al set point, la acción del controlador va disminuyendo. Y por nuestra parte sería todo para la presentación de nuestro proyecto.